Muy buenas tardes, estudiantes. Espero que estén muy bien. Primero que nada, vamos a probar el audio. ¿Pueden escucharme bien? Sí, bro, sí se escucha. Perfecto. Vamos a dar entonces inicio a nuestra sesión recuperativa. Es el día sábado 13 de noviembre y de acuerdo a las indicaciones que les había planteado al grupo del lunes, pero también a todas las secciones en general. Los días sábado a las 3 de la tarde vamos a hacer sesiones recuperativas para los estudiantes que por cualquier otra circunstancia no hayan sido capaces de poder participar en las sesiones durante el transcurso de la semana. Esta sesión será grabada y estará disponible para el grupo de la sesión del lunes. Aunque por supuesto todos los estudiantes de todas las sesiones, de todas las aulas, son bienvenidos. Antes de empezar, ¿hay alguna pregunta o alguna otra duda que quieran compartir? De mi parte no, profe. Vale, perfecto. De cualquier modo, vamos a abrir sesiones de preguntas y respuestas. Posiblemente vamos a tener que hacer una segunda sesión para cubrir el material del día de hoy. Vamos a tener por intermedio un reposo de 10 o 15 minutos, dependiendo cómo les parezca muy bien. Y continuamos, ¿vale? Dale. Perfecto, muy bien. Vamos a iniciar entonces la sesión. En la sesión de hoy vamos a tratar la segunda parte del tema del módulo 2 sobre conceptos claves del emprendimiento y nos va a servir además como una suerte de puente para el módulo número 3 donde vamos a trabajar el tema de innovación, de cómo crear un modelo de negocio y cómo es el proceso de innovación. Vamos a partir del contenido de la sesión del día de hoy, vamos a ver un poco sobre el método Lean Startup eh, y dependiendo del tiempo que tengamos disponible, vamos a tratar el tema del lienzo Canvas, que es una herramienta que se utiliza para poder analizar el modelo de negocio. Muy brevemente sobre las startups, hay unos hechos con los que tenemos que reconciliarnos y uno es que la mayoría de las startups fracasan. La mayoría de los nuevos productos no tienen éxito y la mayoría de las nuevas empresas no están a la altura de su potencial. Estas observaciones, por cierto, vienen de el libro El método Lean Startup de Eric Rice. De hecho, a partir del lunes vamos a tener unas asignaciones de lectura que vamos a ir explorando en el módulo y a lo largo de la cátedra también. Ahora, vamos a ver exactamente por qué la mayoría de las startups fracasan, por qué la mayoría de los productos no tienen éxito y por qué la mayoría de las empresas parecieran no estar a la altura de su potencial. Ahora, respecto a las startups, Eric Rice indica que el éxito de una startup se puede diseñar siguiendo el proceso correcto. Y esto significa que se puede aprender y se puede enseñar. Y precisamente la lección del día de hoy es sobre ese proceso correcto. Ese proceso correcto se denomina metodología Lean Startup. Lo podemos castellanizar como metodología de empresa emergente ágil o de startup ágil. Pero ¿en qué consiste la filosofía Lean Startup? Empezando por una startup. El concepto de una startup, de acuerdo a la metodología, es que es una institución humana diseñada para crear nuevos productos y servicios en unas condiciones de incertidumbre extrema. Entonces, que cuando hablamos de institución humana, puede ser una corporación con fines de lucro, puede tratarse también de una institución sin fines de lucro que persigue un objetivo social. Es decir, esta metodología puede emplearse tanto para empresas que buscan crear productos comerciales, como para organizaciones de carácter social que lo que buscan es crear productos y servicios para atender a un público que se encuentre, por ejemplo, en una situación de precariedad económica. Una Lean Startup o una startup ágil se caracteriza por un ciclo de tiempo extremadamente corto, centrado en lo que los consumidores quieren sin tener que preguntárselo y un enfoque científico para tomar decisiones. Vamos a partir de este concepto en sus componentes. Primero, ¿a qué nos referimos con un ciclo de tiempo extremadamente corto? Y es que a diferencia como operan las startups tradicionales, que toman mucho tiempo para desarrollar sus productos y toman una gran cantidad de capital y de personal humano para diseñar un producto aún antes de haber validado la demanda de ese producto por el mercado, es decir, si realmente tienen clientes o no, toman un enorme tiempo y esfuerzo en diseñarlo y muchas veces lo que sucede es cuando lanzan el producto al mercado, después de haber gastado una enorme cantidad de esfuerzo y tiempo en desarrollar el producto, en marketing, etcétera, se dan cuenta que no tienen mercado, que no hay demanda y que los consumidores realmente no están interesados. Pero ¿por qué sucede esto? Esto no sucede por la falta de inteligencia de los fundadores, esto no sucede porque, digamos,
miembros de la organización son incompetentes. Esto realmente es producto de una mala metodología. Es decir, Eric Rice observó que la mayoría de las startups que fracasan porque no han validado la demanda de su producto. Es decir, no han validado su modelo de negocio y no han validado su propuesta de valor. Es decir, la propuesta de valor es lo que le ofrecen a los consumidores. Y si realmente los consumidores están interesados en comprar el producto, suscribirse o adquirirlo, etcétera, dependiendo del modelo de negocio. Y una Lean Startup lo que hace, por el contrario, precisamente como una empresa emergente ágil, es que busca iniciar un ciclo de desarrollo de ese producto, de ese servicio en un tiempo extremadamente corto. Y cuando hablo de extremadamente corto, por lo general no excede a 3 semanas. ¿Y por qué lo hace? Porque una Lean Startup lo que busca es validar la propuesta de valor al menor costo posible. ¿Y cómo se valida la propuesta de valor? Pues con una serie de experimentos en los cuales los fundadores de la startup, utilizando herramientas de investigación, por ejemplo, con el prototipo del producto, buscan entender qué es lo que los consumidores realmente quieren. Y todo este proceso de investigar qué es lo que los consumidores realmente quieren se hace con un enfoque científico. De hecho, se utiliza el método científico al que vamos a hacer referencia en esta presentación. Hay otro componente interesante respecto a la averiguación que quieren los consumidores, es que se hace sin tener que preguntárselo. Una vez más volvemos a ese viejo dicho, un dicho, pero es una especie de anécdota, que si Henry Ford le hubiese preguntado a sus consumidores qué es lo que querían, le hubiese dicho un caballo más fuerte o un caballo más rápido. Es decir, usualmente los consumidores realmente no saben lo que quieren hasta que lo ven. Y basado en esa máxima de que los consumidores no saben lo que quieren hasta que lo ven, los fundadores de las startups ágiles lo que hacen es crear prototipos y esos prototipos los diseñan en base a una investigación en la cual averiguan cuáles son las necesidades del consumidor, cuál es el perfil del consumidor y qué es y cómo pueden aliviar, digamos, las necesidades del consumidor a través de su producto. Pero para no trabajar única y exclusivamente a partir de hipótesis y supuestos, tenemos que realizar experimentos. Entonces, se construye un prototipo, se desarrolla un prototipo, puede ser un programa, puede ser un producto físico, dependiendo de qué clase de producto o servicio vamos a ofrecer, y se ve cómo los consumidores interactúan con él. Y en base a eso vamos a averiguar qué es lo que realmente quieren, si lo que hemos construido realmente satisface sus necesidades o inclusive si realmente identificamos esas necesidades correctamente. Y en base de ello vamos a tomar decisiones. De eso vamos a hablar en esta presentación. Entonces, una startup ágil o una Lean Startup no es otra cosa que la aplicación del método del pensamiento ágil o Lean al desarrollo del proceso de innovación. Una cosa interesante es que el método de empresa ágil o de startup ágil puede funcionar en empresas de cualquier tamaño, se puede aplicar en grandes empresas, se pueden aplicar inclusive en cualquier sector, se puede aplicar en el sector público, en el sector de actividades de organizaciones sin fines de lucro, etcétera. Realmente es una manera de entender el desarrollo de producto y servicio, entendiendo qué es lo que quieren los consumidores y cuáles son sus necesidades. ¿Cuál es el núcleo de la filosofía ágil o filosofía Lean? La eliminación de los despilfarros y la maximización de la eficiencia. Y vamos a ver exactamente qué define la filosofía Lean como despilfarro y qué define como eficiencia. Una pregunta clave de la filosofía Lean, por ejemplo, es cuáles de nuestros esfuerzos están creando valor y cuáles son un despilfarro. Entonces, una habilidad esencial que debe tener todo equipo que está aplicando la filosofía ágil o de desarrollo ágil a su empresa es identificar rápidamente las fuentes de despilfarro y eliminarlas sistemáticamente. Entonces, ¿qué es lo que busca además la filosofía Lean, sobre todo en el caso de la manufactura, de producto físico? Es proporcionar un beneficio al consumidor. Cualquier otra cosa que no conlleve a proveerle al consumidor un beneficio es considerado un despilfarro. Repito, cualquier cosa que no le provee al consumidor un beneficio se considera un despilfarro. La organización tiene que estar perfectamente aceitada, perfectamente calibrada para proporcionar la mayor cantidad de beneficio posible al consumidor, porque de eso Profe, una depende además pregunta. la fuente de ingreso de la empresa. Una pregunta, profe. Sí.
Yo voy a abrir una sección de preguntas, permíteme continuar por acá y luego seguimos, ¿vale? Si quieres, anota tu pregunta en el chat y te la atiendo. Vale, muchas gracias. Para seguir con el tema de la filosofía Lean y luego abrimos una pequeña sesión de preguntas y respuestas, la filosofía Lean indica que al lanzar una startup, una empresa emergente, no sabemos quién es nuestro consumidor y no sabemos lo que el consumidor realmente va a encontrar valioso en nuestra propuesta. Por eso hablamos que una startup opera en un entorno de alta incertidumbre. Es una parte esencial de la definición de startup. Una startup realmente es una organización cuyo único propósito es validar la propuesta de valor, validar el modelo de negocio. Cualquier cosa que no contribuya al aprendizaje de qué es lo que quiere el consumidor es considerado un despilfarro. Y esto ya nos va a indicar entonces un aspecto crucial sobre la startup ágil, es que es una organización diseñada para el aprendizaje. Pero ¿qué es lo que quiere aprender el equipo fundador de una startup? ¿Qué es lo que quiere el consumidor? Todos los procesos de la empresa están diseñados para aprender qué es lo que quiere el consumidor y para luego otorgar, para proporcionar, disculpen, valor. Es decir, proporcionar un producto o un servicio que le ofrezca al consumidor exactamente lo que quiere. Todo lo demás es considerado una forma de despilfarro. Y como la filosofía Lean opera en empresas pequeñas, opera en startups, que son en su mayoría organizaciones pequeñas, busca maximizar el uso de recursos. Quiere decir que muchas veces una startup ágil opera o empieza sin financiamiento, sin tener capitales de riesgo apoyándolo, sin siquiera tener inversionistas ángeles. Muchas veces empiezan con pequeños equipos que están haciendo experimentos en torno a identificar si realmente lo que están ofreciendo es interesante para el consumidor y si pueden desarrollar un prototipo del producto o servicio que tienen en mente para luego poder arrojarlo, lanzarlo al mercado y ver cómo reaccionan los consumidores. De acuerdo a la filosofía Lean o la filosofía ágil, es preferible desarrollar un producto mínimo viable. A veces la palabra producto mínimo viable y prototipo se suelen utilizar como sinónimos. Lanzarlo y observarlo, lanzarlo y observar cómo lo usan los consumidores, recolectar esa información, ese feedback, esa retroalimentación de lo que piensan los consumidores al usar el producto, qué les gusta, qué no les gusta, y tomar una decisión en torno a si pivotar, es decir, si cambiar, si rediseñar el prototipo o rediseñar la propuesta de valor o perseverar, quiere decir continuar refinando entonces el prototipo y la propuesta de valor, optimizando el producto. Esto tiene que hacerse rápidamente y de forma reiterativa. Ese proceso se denomina aprendizaje validado, es decir, ¿qué es aprendizaje validado? Es un aprendizaje que está validado por los datos obtenidos a partir de la recolección de las opiniones y demás información relevante sobre la empresa. Por ejemplo, el número de descargas, si se trata de un producto digital, número de ventas, si es un producto físico, o número de suscripciones, además de el ingreso, si está aumentando el ingreso, si se mantiene estable, costos operativos, etcétera. Esas son métricas claves y vamos a hablar de eso más adelante. Muy bien, vamos entonces a tomar algunas preguntas y comentarios. Félix pregunta, ¿algún ejemplo de despilfarro? Por ejemplo, despilfarro puede ser gastar excesivamente en, por ejemplo, un community manager que está manejando las redes sociales, pero resulta que no estamos viendo un aumento del número de usuarios o un aumento de las ventas. Entonces eso quiere decir que realmente nuestro esfuerzo por community manager no está funcionando y eso puede ser por un número de razones. Exactamente cuáles son esas razones puede variar dependiendo de la empresa, dependiendo del equipo. En general, el concepto de despilfarro en este caso es cualquier cosa que no esté ayudando al equipo a entender qué es lo que quiere el consumidor. Natasha pregunta, profe, ¿los prototipos que no consiguen el nivel de interés del cliente esperado se consideran una pérdida para el startup? Más que una pérdida, se considera un aprendizaje, y en este caso el aprendizaje es que la propuesta de valor que hemos diseñado no parece atraer realmente al consumidor y por ende
Buenas tardes, ¿pueden escucharme? ¿Pueden escucharme? Perfecto, Albanela, parece que Albanela puede escucharme bien, espero que los demás puedan escucharme bien. Completando la idea de la última pregunta, disculpe, fue una caída de la conexión. Ahora, ¿por qué motivos puede que un prototipo no esté atrayendo el interés de los consumidores? Pueden ser varias cosas. Pueden ser que el prototipo tenga problemas de diseño, es decir, el prototipo simplemente no está satisfaciendo adecuadamente las necesidades del consumidor. Puede ser una falla en la identificación de las necesidades del consumidor. De repente estamos resolviendo un problema o satisfaciendo una necesidad que realmente ni es urgente ni es lo suficientemente importante como para que los consumidores estén dispuestos a pagar por el uso del prototipo, por ejemplo, o a unirse o a suscribirse al servicio o a la plataforma que hemos creado. Entonces hay un número de posibilidades y la manera en la que podemos saberlo es a través de herramientas como por ejemplo encuestas e incluso entrevistas con algunos de nuestros consumidores. Es decir, una manera de saber exactamente qué es lo que está sucediendo es que tenemos que interactuar con nuestro consumidor, porque de lo contrario, todo lo que tenemos son hipótesis y tenemos algunas ideas, etcétera, pero lo importante es saber exactamente qué es lo que piensa el consumidor. Y eso te va a dar la respuesta si están las encuestas bien diseñadas, si la entrevista, si las preguntas de la entrevista que se hace con una selección de consumidores están bien planteadas. Podemos saber entonces qué es lo que realmente los consumidores no encuentran lo suficientemente atractivo, que les gustaría tener. Y esa información es lo que les permite entonces al equipo de la startup, entonces en todo caso pivotar, rediseñar el prototipo y luego volver a hacer el experimento y ver cómo responden los consumidores. Entonces, este es un proceso de experimentación, tiene un poco de ensayo y error, pero últimamente lo que buscamos es trabajar con información proveniente directamente de los consumidores, de qué es lo que quieren, o mejor dicho, qué es lo que piensan del producto, si realmente les satisface o no el producto, qué les gustaría que tuviese, etcétera. Y eso permite entonces a el equipo tomar decisiones en torno a si pivotar, es decir, volver una vez más a diseñar el producto, diseñar un nuevo producto, o por el contrario, nos damos cuenta que, bueno, el prototipo sí está generando interés, está atrayendo un público cada vez mayor, entonces vamos entonces a perseverar y vamos a diseñar el producto optimizando aquellas características de aquel servicio, aquella función que hace el producto que los consumidores encuentran atractivo, para hacerlo cada vez más atractivo y hacer el diseño del producto cada vez más, como decirlo así, satisfactorio. Se nos está agotando el tiempo, así que vamos a ver si podemos culminar con esto. ¿Hay alguna otra pregunta que quieren hacer? ¿Alguna duda o comentario antes de continuar? Perfecto, entonces de momento entiendo que no hay más preguntas y comentarios. Vale, Albanela, espero que eso haya contestado tu pregunta, Natasha, Félix, si todo está bien, continuamos entonces. Muy bien, entonces una Lean Startup, ¿qué es? La Lean Startup se basa en dos cosas, en dos, digamos, podemos decir dos polos de filosofías. Uno es desarrollo del consumidor. ¿Y qué es desarrollo del consumidor? Es identificar nuestro consumidor, identificar sus necesidades, identificar su perfil, quién es nuestro consumidor, cuál es su edad, su género, si eso es relevante para el producto que estamos diseñando, cuáles son sus necesidades, cuál es su estilo de vida. Todo eso se denomina desarrollo del consumidor. ¿Y para qué queremos saber con precisión quién es nuestro consumidor? Porque eso nos permite entonces el desarrollo ágil de producto. El desarrollo ágil de producto es diseñar un producto que se adecue de la manera más precisa posible a las necesidades de nuestro consumidor. Entonces aquí empezamos a ver componentes claves, aprendizaje validado, es decir, la información que utilizamos para tomar decisiones sobre pivotar o perseverar tienen que estar validadas con información que hemos obtenido, con instrumentos que han sido bien diseñados, ya sea encuestas o ya sea entrevistas. Esto es un proceso cíclico. Ese ciclo tiene que ver con creación, medición y aprendizaje, es decir, creación del prototipo, medir la respuesta del consumidor, aprender de la información obtenida a partir de la medición de la respuesta del consumidor y saber si hay que continuar perseverando y optimizando el producto o por el contrario tenemos que diseñar un nuevo producto o servicio.
y eso directamente va a la fase de creación y nuevamente medimos la respuesta del consumidor a los cambios que hemos introducido y aprendemos de ellos si realmente esos cambios fueron satisfactorios o si no fueron satisfactorios. El siguiente componente del que también hay que hablar es la denominada contabilidad de la innovación, y eso tiene que ver cuáles son las métricas que vamos a tomar en cuenta a la hora del desarrollo de una startup. Y esas métricas son, además de número de descargas o número de ventas, número de consumidores afiliados o suscritos al servicio, por supuesto, el incremento, el incremento de nuestros ingresos. Una Lean Startup, una startup ágil, usualmente tiene como principal fuente de financiamiento, de capitalización, el producto que ellos están ofreciendo. Es decir, usualmente ofrecen un producto pago desde el inicio. ¿Por qué? Porque lo que quieren buscar es, si hemos diseñado un prototipo que realmente satisface las necesidades del consumidor, el consumidor va a pagar por él. Indistintamente que el producto tenga bugs o tenga fallas o haya mucho que mejorar, si realmente hemos diseñado un producto que desde el principio está satisfaciendo una necesidad o ofreciéndole valor al consumidor, este va a estar dispuesto a pagar por él. Y en el proceso vamos a aprender cuánto está dispuesto a pagar por él y eso nos va a permitir entonces empezar a hacer algunas predicciones respecto a cuántos ingresos vamos a recibir. Y esos ingresos son los que se utilizan para cubrir los costos. Una startup ágil desde el inicio no necesariamente es extremadamente, ¿cómo decirlo?, rentable, pero mientras pueda cubrir sus costos de desarrollo y mientras va optimizando el producto, eso es considerado una medición de éxito del startup. Es decir, la idea del startup es que pueda ser lo más autónoma posible y en todo caso no estaría abierta a capitales de riesgo, firmas de capitales de riesgo o inversionistas ángeles, sino hasta que ya esté dispuesta a expandirse rápidamente. Pero incluso hay otras startups que se desarrollan exclusivamente con el ingreso que pueden obtener a partir de la venta de sus productos y servicios. Así que la opción de recibir financiamiento es esa, es una opción, pero hay muchos fundadores de startups que prefieren trabajar con los ingresos que puedan obtener, precisamente para no tener que sacrificar su porción o una parte de sus ingresos. Entonces, con eso estaríamos finalizando esta primera parte. Nos queda 3 minutos. Vamos digamos, a finalizar esta parte entonces enumerando algunos puntos claves que vamos a desarrollar más a fondo en la segunda parte de la presentación. Es que los puntos claves de una startup ágil es que se basa en interacción continua con los clientes. Estamos continuamente hablando con ellos, estamos continuamente comunicándonos con ellos a través de encuestas, a través de sección de preguntas frecuentes, secciones, por ejemplo, de foros, blogs también se pueden utilizar como una forma de interactuar con el cliente. Las redes sociales también puede ser una manera de interactuar con el cliente e ir identificando, por ejemplo, qué estamos haciendo bien, qué es atractivo para el consumidor y qué no es atractivo. Trata de generar ingresos desde un principio fundamental. La idea es no tener financistas externos que estén pidiendo, por ejemplo, capital accionario a cambio de el dinero. Y además que una señal de éxito del prototipo es que los consumidores están dispuestos a pagar por ello. Es decir, esos consumidores serían lo que llamamos los early adopters o los, vamos a decirlo así, nuestros clientes tempranos, nuestros clientes iniciales. Y estos son clientes que les gusta tanto nuestro producto que aún a pesar de que les falta por refinarlo, les falta mucho por mejorarlo, no obstante están dispuestos a pagar por él tal como está. Y eso es una señal de éxito. Evitar expandirse hasta generar un flujo de ingresos sostenible, es decir, la Lean Startup lo que busca es tratar de expandirse orgánicamente sin la necesidad de recibir mucho capital externo. Empieza entendiendo que los clientes y el producto aún son desconocidos. ¿Qué quiere decir esto? Que está partiendo a partir de una hipótesis de cuál pudiese ser nuestros clientes, cuáles son sus problemas y la solución. Pero hasta que no realicemos estos experimentos no sabremos con certeza quién es nuestro cliente y quién es nuestro producto. Y eso con el paso de varias sesiones, cuando vamos a explorar ejemplos en la vida real de aplicación de metodología Lean Startup, vamos a entender mejor esto. Finalmente, pensar en grande y empezar pequeño. Empezar en grande es una startup crea un producto que está pensado para su masificación, para que sea adoptado por una gran cantidad de personas. Incluso muchas startups ágiles incluso piensan en productos para lanzarlos al mercado global desde el inicio. Pero tienen que empezar en pequeño, es decir, no están buscando una enorme cantidad de capital desde un inicio,
no están buscando una gran cantidad de socios externos, empiezan pequeños, empiezan realizando experimentos para validar la propuesta de negocio que han desarrollado. Con eso vamos a finalizar la primera parte de nuestra sesión. Nos queda una pregunta, perdón, un minuto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario rápidamente? De mi parte no, profe. No, vale, perfecto. Perfecto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si tienen alguna pregunta o comentario, lo reservamos para la segunda parte. Les agradezco a todos haber participado y vamos a tomar un descanso de 10 minutos, ¿les parece? Perfecto, Dale, nos profe. vemos en Estoy 10 minutos, pendiente. estudiantes.